Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de abril. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que disfrutando sus lecturas del mes de mayo. Yo estoy un poco sufriendo con el mayo sci-fi. No se van a enterar cuando haga el wrap-up de mayo. Pero bueno, sigo poniéndole pilas y onda. Este es el recorrido de lo que hice en el mes de abril. Para los que son nuevos, yo este recorrido no lo hago en orden de preferencia, sino como fui leyendo los libros a lo largo del mes. Así que bueno, empecemos rápidamente porque también son varios. El primer libro que terminé durante abril, y digo terminé porque en realidad lo empecé a leer a finales de marzo, fue Tenemos que hablar de Kevin, de la escritora, no se dejen engañar por el nombre, Lionel Shriver. Bueno, este libro trata sobre las relaciones materno-filiales, entre otros muchos temas, pero como el principal y el nuclear es la relación de una madre con su hijo, cuando esta mujer no quería ser madre, termina haciéndolo un poco por imposición social y también autoimposición. ¿Y qué pasa cuando uno realmente no siente la maternidad como todo el mundo? Y encima, el hijo que uno tiene es un hijo que es anormal. ¿Cómo es de difícil ese lazo cuando encima no hay una sensación de amor y de cariño como debería ser? Bueno, la temática es interesantísima, me parece que eso es lo que tiene, digamos, de fuerte el libro. Lo que pasa que, lo que me pasó a mí particularmente fue que yo había visto previamente la película. Yo no sabía que esta película era una adaptación. La vi hace bastantes años además y me gustó tanto que la he visto como 4 veces, así que la tengo muy, muy registrada en mi memoria. Me pareció excelente. Y cuando me enteré que estaba basada en un libro, que el libro encima era de género epistolar, que a mí me encanta, y que las reseñas que veía del libro todas eran muy buenas, bueno, obviamente dije yo tengo que leerlo. Y bueno, el tema es que al conocer realmente de qué se trata la historia y hacia dónde va y cuál es el final y todo lo que sucede, el misterio con el que la autora trata la trama, pues ya no estaba para mí. Entonces, si bien me pareció que está muy bien escrito, que es interesante, que habla de muchos temas que están muy bien y que son interesantes de reflexionar, claro, esa sensación de querer leerlo porque quiero ver qué es lo que me está contando, cuál es ese misterio que hay por ahí y qué es lo que sucedió en realidad con Kevin, bueno, ya no estaba. O sea, esa sensación yo ya no la tenía porque yo ya sabía perfectamente de qué se trataba la historia. También está adaptada la película porque realmente está muy bien, que en un libro de más de 600 páginas hay 5 escenas más o menos que no estaban en la película. O sea que leí y dije, esto no sabía de qué se trataba. Pero todo lo demás realmente está tal cual. Incluso hay escenas que están llevadas textualmente, los diálogos, las actuaciones son excelentes. E incluso hay personajes que a mí particularmente me gustaron más cómo están llevados en la película que en el libro, como es el caso del personaje del padre, que en el libro es insufrible. Y para mí, para mi gusto, es un personaje bastante inverosímil. Es como la antítesis de todo o la representación de todo lo que para la autora está mal. Claro, no tiene claroscuros. Todos los demás personajes son personajes muy duales, empezando por el personaje principal, que es el que narra, que es el de la madre, que la única visión que nosotros vemos es la de ella, y es un personaje muy imparcial, muy dual, que puede caerte muy mal por momentos, y por otros momentos la puedes entender perfectamente. Kevin, que es interesantísimo, y creo que Kevin está muy, muy bien conseguido en el libro, no tanto en la película. En la película queda un poco más lavado, pero el padre, por Dios, el padre llega a un punto en que uno está de acuerdo con lo que le sucede a ese personaje. Es insoportable. Y esas cosas a mí me sacaron un poco de la historia porque si bien me pareció que profundiza muchísimo muchos temas, que no solamente tienen que ver con la maternidad, tienen que ver con la sociedad, sobre todo yankee, con el problema de la violencia, de la gran violencia que hay en esa sociedad, bueno, casi un tratado podría decirse con respecto al uso de las armas, con respecto a ciertas situaciones, digamos, que viven los yanquis de forma más común, lamentablemente, como que no quiero decir, porque no quiero decir qué se trata. Quiero que ustedes se metan en la historia sin saber muy bien de qué se trata el libro, así lo disfrutan más. Pero bueno, es un manifiesto en algunas cosas con respecto a ciertas problemáticas que tiene la sociedad yanqui. Y también habla de las relaciones de pareja y de las relaciones
familiares y de lo que la sociedad te pide que hagas o considera que es normal. Bueno, de muchas cosas muy interesantes y es muy profundo. De repente, cuando hay personajes que son tan planos, como para mí es el personaje del padre, porque es como el malo o el personaje que representa un montón de cosas negativas y no tiene esos claroscuros que para mí son interesantes de los personajes, llegó un punto en que se me hacía un poco cansino, realmente. Más allá de eso, me parece que está muy bien, que realmente si este libro yo lo hubiera leído sin saber de qué se trataba, me hubiera gustado mucho más de lo que ya me gustó, porque realmente me pareció muy interesante, está muy bien llevado, es lento, ojo con eso, es muy descriptivo y hay un montón de detalles con respecto a la vida del personaje que narra y de su situación y de cómo pensaba y cómo vivía y que a veces uno piensa, bueno, pero ¿por qué va por estos derroteros? Pero en realidad todo hacia la historia, porque realmente termina siendo muy inmersivo. Pero hay que tomarse un tiempo para leerlo porque es un libro largo y es un libro que tiene mucha descripción, pero aún así es bastante adictivo y está muy bien. Y sobre lo que reflexiona sobre todo está muy bien, porque es una mirada femenina sobre tópicos que nos han hecho creer a las mujeres que son de una determinada manera y que todas las mujeres tenemos que sentir de la misma forma, que tiene que ver con la maternidad, y que me parece que están muy bien llevados. El siguiente libro que terminé durante el mes de abril, y ahora sí empecé y terminé durante abril, fue Una habitación propia o un cuarto propio, depende de cómo esté traducido, de la escritora Virginia Woolf. Bueno, este libro yo me lo debía porque realmente lo tenía en pendientes hacía mucho, lo había escuchado por un montón de lugares, pero lo que hizo la detonación de decidir leerlo fue que compré otro libro que es La correspondencia entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, que no solamente fue una escritora importante argentina, sino también una promotora de la cultura, un personaje muy importante para nosotros. Y bueno, obviamente yo quería saber qué se decía en esas cartas y en la contratapa decía que estas cartas se habían escrito justo en la época en que Virginia escribía un cuarto propio. Entonces, bueno, dije, no, tengo que leerlo primero antes de leer la correspondencia. Bueno, me encantó. ¿Qué se puede decir? ¿Qué más puedo decir que no haya dicho todo el mundo que ha leído este libro, que realmente es espectacular? Es un libro de no ficción, ficción. Es una cosa un poco extraña porque es la escritora, digamos, lo que piensa ella con respecto a un encargo que le hicieron para una conferencia que tenía que dar con respecto a la mujer en la literatura, pero ella elige un personaje ficticio para que lleve adelante la narración de este ensayo, por decirle de alguna forma. Y bueno, no tenía desperdicio, ¿qué les puedo decir? Se escribió casi 100 años, hace 100 años, porque se escribió en 1929, y es absolutamente vigente, es actual, es increíble lo que ella proyectaba, porque ella incluso dice, de aquí a 100 años las mujeres van a hacer esto, y es tal cual. O sea, tenía una visión a futuro impresionante, que realmente a uno lo estremece y también uno piensa, pobre, qué lástima que no pudo vivir en esta época, en muchos aspectos, qué lástima. Y bueno, hace una comparación entre lo que podían hacer las mujeres tiempo atrás, un siglo atrás, lo que se podía hacer en el momento en que ella escribía y la proyección que ella piensa con respecto al futuro. Habla casi en su totalidad, porque nombra al pasar a alguna escritora francesa, pero en su totalidad es de escritoras británicas, tanto del pasado como del presente de ella. Entonces, bueno, claro, no es una visión así universal, pero lo que dice es impecable. Hay algunas cosas que son muy personales, como por ejemplo que ella considera que un autor es bueno cuando no pone sus sentimientos, o sea, cuando uno no se da cuenta que está el autor detrás de lo que se escribe. Por otro lado, ella insiste en que para que una mujer pueda hacer algo de su vida y pueda realmente escribir, ser, estudiar, lo que sea, digamos, necesita una independencia económica, mínimamente, porque de ahí viene lo de un cuarto propio, un lugar propio, no solamente un lugar físico en donde uno pueda aislarse y estar y sentarse a escribir, sino también un lugar en el mundo, una posición que te lo da un sustento económico, que estoy totalmente de acuerdo. Y esa justamente una de las proyecciones que hace es que en algún futuro las mujeres van a poder trabajar y no van a depender de tener que casarse o de tener que vivir de la caridad y van a poder realmente estudiar y ser autosuficientes. Bueno, realmente, ¿qué les puedo decir? Más allá de el manifiesto, digamos, con respecto a la literatura, es un manifiesto feminista. Y realmente es muy interesante lo que esta genia, porque realmente era así, tenía una cabeza impresionante, Virginia Woolf, tiene para decir con respecto a su época, a su contexto, y no tiene, vuelvo a decir, no tiene desperdicio.
El siguiente libro que terminé durante abril fue gracias al reto que hace Adrián en su canal, Edwardian Spirit. Ya he hablado bastantes veces de este reto. Si no saben de qué se trata, dejo acá en la cajita de información para que puedan ir a ver. La premisa que elegí para este mes, o para el mes de abril, fue libro escandaloso. Y había algunas opciones y una que sobre todo me interesaba, que tiene que ver con Mark Twain, con el escritor estadounidense, que se llama Los escritos irreverentes. Bueno, yo ya he leído varias cosas de Mark Twain, tanto su literatura juvenil universal que todos conocemos, como otras cosas que no son tan conocidas. Y es una persona que particularmente, indudablemente, estaba en contra de la religión, de la iglesia, etc. Tiene varios libros que tratan sobre esos temas. Y en este caso, esta es una edición que hace Impedimenta, que reúne todos los escritos que Mark Twain hizo a lo largo de su vida con una crítica acérrima a la religión. Que fueron escritos que algunos se publicaron, pero la mayor parte de ellos no, fueron censurados. Y no solamente autocensurados porque él mismo decía que no podían publicarse porque lo iban a matar, sino que después, póstumamente, su hija tampoco quiso publicarlos. Así que estos escritos se publicaron recién en 1968 y fueron escritos a finales del siglo XIX. La fecha exactas entre 1870 y 1909, porque vuelvo a decir que fueron cosas que fue escribiendo a lo largo de su vida. Y son muy graciosos, realmente. Están muy bien. Es realmente una crítica absoluta con respecto no solo a la religión, sino a la creencia, a la superstición, a la sociedad yanqui, muy oscurantista en muchas cosas. Que bueno, que realmente para mí no tiene desperdicio. A mí me interesan particularmente estas temáticas. Además está escrito con mucho humor. Es como una compilación, así que hay varias, podríamos decirle apartados más que capítulos. Hay unos que tienen que ver con las cartas de Satán, que para mí es de lo mejor. Después también están los testimonios de Eva, creo que se llama, o cartas de Eva, una cosa por el estilo. Después en el medio hay otros que están un poco, se nota que no están acabados, que son cosas que escribió y que por ahí ni siquiera publicó, que de todas maneras son muy interesantes. Hay algunos que no tienen una relación cronológica entre ellos. Es un poco un popurrí de lo que el autor pensaba. Pero es un popurrí muy bien escrito, que te deja reflexionando con respecto a muchísimas temáticas, que tiene una mirada totalmente irónica, sarcástica, sardónica sobre lo que está hablando, que hace que sea muy fácil de leer, muy ameno, y que se nota, digamos, la incomodidad y la ira del autor. Pero por otro lado, es totalmente políticamente incorrecto, a muchos niveles. Y con respecto a la época, ¿no? Porque uno lo lee hoy y no le parece que parece que estuvieras leyendo algo que se escribió el día de hoy. Es increíble que este autor pensara de esa manera y escribiera ciertas cosas con respecto a la mujer, sobre todo, con una cabeza totalmente abierta, con una mirada absolutamente actual. Así que para mí fue una muy buena experiencia y obviamente lo recomiendo si les interesa este tipo de temáticas. El cuarto libro que terminé durante el mes de abril fue Patagonia Express, del escritor chileno Luis Sepúlveda. Bueno, ustedes saben, los que me siguen hace tiempo, que Luis Sepúlveda a mí me gusta particularmente. Un viejo que leía novelas de amor es uno de mis libros preferidos y de mis mejores lecturas del 2021. Y bueno, y seguimos con la misma estela porque realmente este libro me pareció maravilloso. Es una novela autobiográfica ficcional. Habla desde su niñez, partiendo desde Chile, por supuesto, de su niñez, su adolescencia, y después todos los viajes que él emprende a lo largo de América Latina y también de Europa, que son voluntarios e involuntarios también, porque bueno, los primeros que emprende justamente por escaparse de la dictadura y siendo un refugiado, y como ya después, ya esto no es así, y en algún punto decide volver y termina en el mismo lugar en el que empieza. Y realmente es precioso. Es una novela muy cortita, como suele ser en el caso de él, absolutamente poética, es muy bella y al mismo tiempo muy dolorosa. Trata de temas que son muy dolorosos, pero lo hace de una forma tan sin grandilocuencia, sin dramatismo, con una poesía absoluta,
que realmente es increíble lo que te hace leer sin que uno sufra. Es un libro que trata temas que son para él muy importantes, que son recurrentes, como tiene que ver con la ecología justamente, con los derechos sociales, con la dictadura, con lo que sucedió en Chile, con el ser humano, que lo hace también mucho más profundo de lo que aún es en la historia. Y al mismo tiempo es muy gracioso, es muy divertido, es muy ameno, se lee rapidísimo. Yo aconsejo, por ejemplo, que aquellos que no conocen la Patagonia, que no conocen las zonas que él va a describir, lo lean viendo imágenes, porque realmente es que es muy hermoso cómo describe esos paisajes, y son muy hermosos los paisajes. A mí, particularmente, yo lo he dicho muchas veces, toda la Patagonia a mí me encanta, me parece mágica. Y cómo describe esas zonas y la forma de vida, que es muy distinta a muchas otras cosas. Es como casi extraterrestre la vida de esa zona. Así que realmente, bueno, lo aconsejo muchísimo. Léanlo, Sepúlveda es maravilloso escritor. Vale mucho, mucho la pena leer lo que él tiene para contarnos, porque realmente lo hace muy bien. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de abril fue Un caballero en Moscú, del escritor yankee estadounidense Amor Towles. Bueno, a ver, este libro se lo hace pasar por novela histórica. No, no es así. Por favor, no vayan a comprarlo pensando que van a encontrar una historia fidedigna de absolutamente nada, porque esto se basa en hechos reales, pero realmente es totalmente fantasioso. Además es una historia naif, podría entrar en lo que se llama género cozy, que a mí no me gusta nada, y por supuesto no me gustó nada. Me pareció un libro totalmente superficial. Trata la historia de un noble que durante la revolución bolchevique, gracias a una poesía que él escribe que no tiene que ver con la revolución, pero que los revolucionarios consideran que sí, no lo matan, pero sí lo meten preso en uno de los hoteles más importantes que existen en Moscú y más caros para toda la vida, digamos. Y es la historia de este personaje en ese hotel. ¿Qué les puedo decir? Es la cosa más plana esta historia que no se puede creer. Utiliza los recursos de saltos temporales constantes justamente para no hablarte de las cosas importantes o interesantes que podría contar. Por ejemplo, se pasa así de un plumazo la Segunda Guerra Mundial porque el autor no puede entrar en esa temática, no le da el piné para poder escribir sobre cosas profundas e interesantes, no puede. Es una ridiculez de historia, realmente, y no tiene ningún asidero y es totalmente inverosímil. Por eso es que yo no entiendo cómo se la vende como novela histórica, porque es que no. La conclusión que uno saca cuando lee esta novela es que si vos naciste noble y privilegiado, vas a seguir noble y privilegiado aunque vivas la Revolución Rusa. Ya eso te da una idea de la verosimilitud que puede tener esta historia. Más allá de eso, los personajes son planísimos, la construcción está hecha muy comercialmente, con estos giros y misterios y tramas así medio melodramáticas, que a lo mejor pasa algo muy terrible, pero después no. El final es totalmente ridículo. Realmente no lo disfruté. Encima es un libro largo, que es un ejemplo de que para escribir no hace falta decir nada y aún así podés escribir libros de 500 y pico de páginas. Esta idea o este concepto de que cuando los libros son largos es porque son importantes, bueno, no es así. En este caso el libro es largo y no tiene absolutamente nada para decir. Realmente me pareció, bueno, es bastante anecdótico. Si quieren pasar un buen momento bueno, estoy muy cansado de leer cosas muy terribles y muy sesudas, entonces voy a leer algo intrascendente que me haga pasar un buen rato, esta es una buena opción. Es para pasar el rato, digamos. Lo que pasa es que, claro, yo estaba esperando otra cosa de esto, estaba esperando una cosa distinta. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de abril fue gracias a José, de Libros en el Fin del Mundo, lo vuelvo a nombrar. Por supuesto que está en la cajita de descripción, pásense por su canal. Y cuando habló de este libro, entre que la pasión que puso al hablar, que ya me lo vendió totalmente, más que me enteré, gracias a él, de que existía una autora argentina que se especializaba en ciencia ficción y fantasía, de la cual yo no conocía ni siquiera su nombre, fue que dije, bueno, no, tengo que conseguir este libro sí o sí. Y se trata de Kalpa Imperial, de la escritora Angélica Gorodischer. Bueno, en el caso de Kalpa, este es un libro de fantasía, y es una maravilla. Así que yo, José, te agradezco infinitamente, ya lo sabes, ya hemos hablado nosotros por privado. Trata de la historia de este imperio, de Kalpa, que es realmente el protagonista. Son 11 relatos que son cerrados, pero que tienen como hilo conductor
justamente los momentos más importantes del imperio y narrado maravillosamente. Tiene ese tipo de narración sumamente poética, pausada, con un tipo, digamos, de inmersión dentro de la historia que hace que uno vaya cada vez embebiéndose o empapándose de lo que está leyendo hasta que llega un punto en que te sentís totalmente parte de lo que ellos te cuentan, con una calidad narrativa impresionante que, bueno, se hace una experiencia muy rica, muy exquisita. Y por otro lado, también me hace acordar de alguna forma a Calvino. Es más, este libro está dedicado a Calvino. En el tema del tratamiento de las ciudades. Hay un relato específicamente que habla de una ciudad y que me hace acordar mucho a Ciudades Invisibles. Que además también Calvino es muy lírico. Tiene esa forma de describir con mucha poesía de por medio, que a mí particularmente me gusta mucho. Más allá de eso, las historias son espectaculares, son muy disímiles entre sí, hay historias muy melancólicas, historias esperanzadoras, historias que hacen hincapié en rasgos, digamos, de la sociedad o del ser humano, historias que son un poco más fantasiosas, más esotéricas, historias que son incluso hasta totalmente en broma, en parodia, historias que son oscuras. Cada historia tiene su atmósfera, pero todas al mismo tiempo hacen a una unidad. Es increíble porque son historias muy distintas que tratan temas muy diferentes, pero al mismo tiempo hace que uno sienta ese imperio y esa historia además muy vasta porque es una historia a lo largo de siglos. Hay algunos cuentos que son totalmente enternecedores, que son perfectos, maravillosos. Realmente es una hermosa experiencia. Única, original, no es algo que haya yo leído en otros libros, o sea, realmente es bastante única. Y por otro lado, a mí me dio gracia porque en muchas cosas me hizo acordar muchísimo a Canción de Hielo y Fuego. Yo no sé si Martin conoció esta historia, pero es que hay personajes que están calcados, o sea, hay personajes que están tal cual. Vamos a hablar, por ejemplo, de los gemelos Lannister, por decir un ejemplo. Es impresionante, yo no sé. Yo creo que pienso que debe ser casualidad, si bien es verdad que este libro es anterior, digamos, pero cuando se tradujo posteriormente a Canción de Hielo y Fuego. Pero es que realmente los encuentros son increíbles. Bueno, es muy entretenida, es una historia preciosa, mágica realmente, en el mejor sentido de esa palabra. Así que muchísimas, muchísimas gracias, José. Bueno, el siguiente libro que terminé durante abril fue gracias a ustedes y a la latita. Yo no dije el nombre del libro, pero sí di una pista. Y es Mientras embalo mi biblioteca, del escritor argentino, bueno, un argentino entre comillas, porque en realidad casi toda su vida vive en Europa, Alberto Mangel. Esta recomendación en su momento me la hizo Getsemaní González, que fue hace un tiempo largo atrás. Bueno, este libro es un libro, yo diría que de no ficción, autobiográfico, parte del hecho de que el autor tiene que embalar toda su biblioteca, levantar toda su biblioteca. Él vivía en ese momento en Francia y se tiene que mudar. Y es una biblioteca de 35.000 libros, aunque ustedes no lo crean. Bueno, yo no sabía nada de este escritor, no había leído nada. Después me enteré que es una persona muy reconocida en el ambiente, que ha escrito ficción y no ficción, y bueno, parece que encima es un coleccionista de libros, porque realmente tener 35.000 libros. Bueno, y esta situación de tener que embalar toda su biblioteca y tener que irse y trasladar los libros y no saber si los libros van a llegar a destino o no y qué va a pasar con ellos, hace que este autor reflexione sobre un montón de temas que tienen que ver con el mundo de las letras, porque no solamente con los libros en sí y la literatura, sino también con el ser escritor, el acto de escribir, la palabra, los diccionarios, las bibliotecas públicas para qué están, y cómo hacer que la cultura, digamos, llegue a la sociedad, porque él después finalmente termina aceptando el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y además de todo eso, de reflexionar sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la literatura con respecto al hombre, sobre el acto de la transmisión a través de la escritura, sobre las manías lectoras, sobre Borges, casi es un homenaje a Borges, habla muchísimo de Borges porque además él lo conocía.
¿qué me pasó? Me pareció interesante por momentos el libro. O sea, por momentos me parecía muy interesante, por momentos me pareció un poco pedante. La sensación que me dio, digamos, del autor de querer mostrarme todo lo que había leído, porque por supuesto habla de todos los grandes libros que todo el mundo se supone que debe leer, pero además hace citas de los personajes en distintos idiomas y te cuenta sobre tramas y bueno, estas cosas también de ciertos autores que consideran, digamos, que cualquier persona que se considere a sí mismo lector ha leído toda esta literatura y te cuentan, te destripan las historias así, o sea, te hablan de los finales, porque claro, se supone que vos los tenés que haber leído o tenés que saber de qué se trata porque son los grandes clásicos. Bueno, ese tipo, digamos, de actitud ante la escritura o ante el otro como lector me chocó un poco, me cansó un poco también, a pesar de que es un libro muy corto. Y sobre todo porque yo no conocía nada del autor, porque también esa es la otra. O sea, cuando uno lee autobiografía, si le interesa a la persona que está escribiendo, te va a interesar aún más lo que te cuente, pero si vos no sabes ni quién es la persona, hay momentos en que uno dice, bueno, para mí estos datos no me interesan. O sea, realmente, ¿qué me importa lo que vos pensabas con respecto a no sé qué? Pero esos eran momentos, digamos, de pedantería, diría realmente. Y por otros lados, había otras cosas, otras reflexiones que sí que me parecían muy, muy interesantes. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las bibliotecas. Me pareció que son los últimos capítulos muy interesante lo que tenía para decir. Así que bueno, fue como un desequilibrio para mí el libro. Bueno, el último libro que leí fue Premio Pulitzer, no sé cómo llegué a él realmente, pero bueno, estoy muy contenta, y es Olive Kitteridge, de la escritora estadounidense Elizabeth Strout. Este libro también tiene una adaptación, que es una serie de HBO, que también vi, porque el libro me gustó tanto que obviamente fui a ver la serie, y está muy, muy bien, está muy, muy bien conseguido. Y me pareció realmente una historia no solamente muy interesante cómo está llevada adelante la narración, sino que también necesaria en muchos aspectos. Vamos a saber sobre la vida de un pueblo que colinda entre Estados Unidos y Canadá, por lo tanto tiene unos paisajes increíbles y al mismo tiempo un clima muy riguroso. Y esto hace a la historia y hace a los personajes y a las cosas que pasan, que suceden, porque el pueblo en realidad es un protagonista también. Y también a la historia de vida de Olive Kitteridge, que es una maestra de matemáticas muy particular. Es estos personajes que tienen dualidades de todo tipo y color, que tienen momentos muy oscuros y momentos muy luminosos, y que uno puede amar u odiar por partes iguales, pero que la hace justamente muy verosímil, un ser humano realmente, con todas estas cosas y estas paradojas que tenemos los seres humanos. Y lo que tiene de muy interesante es cómo nosotros llegamos a construir este personaje, porque son historias, son relatos que son cerrados, pero están todos unidos a través de una línea temporal y también de este personaje de Olive Kitteridge, que te cuentan distintas historias de las personas que viven en este pueblo, o sea, que te dan un panorama, digamos, de la gente que vive acá, pero al mismo tiempo, todas estas personas también te hablan de Olive, ¿no? Entonces vos tenés, es una novela coral, entonces tenés la visión de muchas personalidades distintas acerca de este personaje, cómo la observan, cómo la ven, cómo la sienten, y después recién pasados varios relatos, salta la narración a Olive y es ella la que narra, y entonces vos realmente la conoces. Vos habías visto de forma ajena, digamos, las cosas que a ella le pasaban y después pasás a la visión interna del personaje. Y esto lo hace espectacular, porque tenés como una especie de gran caleidoscopio que te construye una personalidad que es bastante, bastante compleja. Me parece espectacular, realmente. Además, cada historia es muy interesante, está muy bien escrita, muy bien llevada. En ningún momento te sentís aburrido con lo que estás leyendo, ni mucho menos. Y trata de temas que me parecen que son muy importantes y que no son tan visibilizados, como por ejemplo la vejez, con todo lo que implica la vejez. Realmente tratado muy seriamente y con mucha profundidad. La depresión, los problemas mentales, el suicidio. Temas que realmente no son temas fáciles y que ella los trata con mucha altura. No los pasa por arriba, no los trata de forma superficial, es muy interesante y al mismo tiempo
Tiene unos grandes contrastes el libro porque no es un libro dramático, ni mucho menos, ni es un libro que ahonde en la oscuridad de los personajes, ni mucho menos. Es el contraste natural que tenemos en la vida, que no todo es bueno y positivo, ni todo es malo y negativo. Y sobre todo, bueno, como vuelvo a decir, narrado a través de un personaje y a través de otros personajes que son muy creíbles, muy cercanos, que hace que uno finalmente se sienta como parte de ese lugar, de esa comunidad. Me encantó, realmente me gustó muchísimo el final, me parece que le da una luminosidad y una esperanza y una perspectiva que no estabas esperando a lo largo de lo que lees. Me pareció espectacular, creo que va a ser una de mis mejores lecturas seguramente de este año y tiene una continuación que ya tengo en mi biblioteca y que muy prontamente leeré porque me quedé con la sensación de querer leer más realmente. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el wrap-up del mes de abril. Espero que lo hayan disfrutado, que me comenten si han leído alguno de estos libros o si les interesa alguno para leer, si se llevan a la cajita de ustedes alguna de estas opciones y bueno, lo que tengan ganas de comentarme. Y nos estamos viendo, por supuesto, en el próximo viaje.